Maña, Paciñaño. Rayo Palú. Voces indígenas, paisaje sonoro de narraciones en lenguas originarias. Sean bienvenidos a nuestro cuarto episodio. Hoy les compartiremos la lectura del cuento Viuda, que es uno de los 16 relatos incluidos en el libro Nanañú, de la escritora mexicana Melina González Guzmán. Cuando ocurre una muerte sorpresiva, se producen especulaciones. En este cuento, el súbito deceso de Cario, el esposo de Zula, hará que sus allegados formulen diversas suposiciones. Sin embargo, Zula sabe que también de tanto querer se puede morir. Escuchemos esta historia. Ranchu. Shabinestin dunti. Neshans edi. Hanura roti. Haya yodan dapo. Bintodin sa yang kashni yoda yan dapo. Geto yan yu yawa. Rin epa viera seni. Rakario. Shamiudan dunti ya ashkidu. Zanu bitogi yan bidiu ya mehwai. Shkichanimi bani. Hanuran yoshki nunto maugi. Bimau bat sudiba shipabi. Hami yo miuda yawada. Ngun sa bizaram penia. Nara khai bisho. Man suni aran sudi. Numa mithogi. Hashki bunga gatho aran dahi. Habi maa nesti bat sudi. Mitu tho ya hai haya ye. Nkabo bidum payagu. Mihoni bushma patho. Mihomba nati arate mikugi. Gato mi khutsi ya sinsi. Getoshki thoa. Hanishmi fadi toshki habu. Shabi hufins adi. Haimi hando aran suni. Nishibim banki. Nze aran dahi ishki bani. No ahimi neda weke ahara hyo. Nishina tuki mi neda dege. Bimegi ahaya shinte. Habi hyat iwi ang kabugato ra shui gandami. Mi oshe yasadi. Wanyenam haya boshpa bothe. Min tuni ahara khatsi. Mute. Min ode nege yanyani mankante. Habu himi padi teba abithogi. Hinto shami padi shan tega dua. Mi hudini. Mando muya. Ranana. Randunya. Mi pede numu bim uya. Mrapambehe. Narapasha mratsopa. Hashan zanto bideni aratsondahi bihyo. Rasula. Shabinuti tho. Mini da zidia shadrin yehangu migea. Hano arandoyo bigo hishkin zatho. Nepu bigrenyu. Bimarandagi. Mi yondethe uya khai. Nenu yavansi. Mi hidratsoni. Biwata naranuta tega khai. Nishibinu yadaman dans imi ate araranchu. Habishipi haragu masin kante. Ogi turi mui. Nenu tumatishvani. Zeni mahetzi. No rasula. Bizepo bin arandutse hayawa. Geto madishadambeni. Himitsa via harampeni. Radame mrati. Bimit ya. Bikuta harabayo. Habinkami haramezi. Shkimi payankun irampomi. Nkabu bi wengwa bi arahyate. Hahinteman arashipi. No arakario himratishvani. Mi ye arambeni. Shabi bushpan arandutse. Shabi yubia. Hashambora mui. Habu shabi buha ara nogon he. Hangoi mi hopa bidan oshan ho. Nzea no mamimit ya shinte. Ngeto himine da hopi da bani no aran huati. Vizoko bi aran yoshkidu. Mia paya body. Hanu min he da hogia body. No muhinto da dingara banya. Hangirange ayan yoh. Mikoi da nyahan ambu. Nerabu. Dige ni haya huahi. Hansea ara banya rakario. Himbino para mui. Rasulita. Bite amra nuta banya. Numera na nami peni ada haya bas ara nyo. No ami paman ayawe. Geto mi handi mi odindun tiyawa haya nyo. Hinte mi tsogi ni shidawati. No agoda manya yada wadi. Nenu ya hati mi hahara nyani radutu. Geton kabu. Shami neda dama tsekobi. Hinte mi tsogi da mefi na da beni. Zami otia no mi handi da mefi. Hi mi otora bay da wege vi ara dame.
nuan zan thomi adi madi nua mi enbida wege geton kabuda hogi arabodi hanora sula mi mangaman año yamhaya mi ombarat adi arhai ren ring epida hyonira hoga da hango ara banya nehe hatego shimasha pati ayam epate hangenepu man ashami pati arhai hami ot yang arany num man ashami venia man ahimi ne da hyagi geto himi ne da hyandi dat entim bora hai bet o arant agi ran e vi hyoko vi nara hunga yiga chan ai ara banan dapo ne nyu ya shu ashi vi zo sheye ya habi umba naran kosti kabu de mudi ara suni ne da pendo ara zong hini ara kenya kabu hin da beni ya nans iman kasti haga to aran doyo rasula vi hyandi aran kashin edishki tampi hahimbi badi habu mi haran washki hano aran e mi ena nu yan te shamin kabu na shahimi tsada hyandi shan yo habu haran zo hano aradaman zo hote noa zami handi shashki shagi tho yasta aran shkidu shkishi zo bi yagida mi zondo bi man khante mi tsapa no ara hyotek enya naradama kwa hanishibin pondui nishibi hyandi nishibi zagadu mi phudi dan chani ya khai raranchu bi mudi bi goi thoman kwadi hara khanzi mi yoda thon sah ya yo yawanzi mi da ya nyashu nge to himi padi hankashkidu aradada rasula mi handi han angun ayazi yuda ren ara kario razi hatsa shudi vi ma aram peni nu abi thogi mande shui vi hapi ara mahnya da mengi ara te nu hangu minyo tsora tsadi ara nogo pate nepu nito vi shandi vi mara hwai shki sabi tho ara nogo mate tigian sabi go ira yodan doyo rasula padi madan edin dun tina ara sayan no yara du madat ena bit umbaran tikin endo hara renzu dat ena binut sama hetsi hahishki nyuni tho hanu mahina bim ay aran dote nishihin toda badi mashui nu avisabi hyuto bi aram haya shans edi nua himbidun saga mate nzara mate shami nepabi ni wadi da happy da yodi hingora tsoki ngeto mara ya gan thaka mate hinda da zada dun aran yehdi ya. Esta lectura se realizó en lengua ñañú en la variante lingüística del Valle del Mezquital, Hidalgo, con la traducción de María del Carmen Mezquite Gómez y Tiburcio Cruz Lugo, con la revisión de Jacinto Cruz Huerta y la voz de Tiburcio Cruz Lugo. Tuvimos la oportunidad de conversar con el maestro Tiburcio Cruz Lugo, director académico del Instituto Hogan Muy, y con la maestra María del Carmen Mezquite Gómez, intérprete y traductora certificada de este mismo instituto, quienes formaron parte del equipo de trabajo que realizó la traducción de estos relatos y además han dado voz a los personajes de las lecturas de este podcast. Maestro Tiburcio y maestra Carmen, sean bienvenidos. Para comenzar, ¿podrían platicarnos cómo fue el proceso de traducción de estos relatos? En el momento que recibimos el documento escrito, lo empezamos pues a leer, a entender, a interpretarla, a ver pues que es una obra literaria muy hermosa, que contiene pues que es del contexto de nuestra cultura, del Valle del Mezquital, habla de nuestra cultura. Eso fue muy importante para poder identificar los personajes y poder mediante esa interpretación poder expresar desde nuestra lengua, desde el pensamiento de nuestra lengua, esta obra literaria. Fue traer todo nuestro conocimiento en cuestión de la lengua, en cuestión de la cosmovisión, en cuestión de la manera de vivir de nuestra cultura, para que nosotros
pudiéramos llegar a esa traducción y que la traducción de estos textos fueran que no perdieran lo que dice el autor, la esencia del autor. Y en cuestión de la grabación, pues realmente nos metimos mucho en el contexto, ¿no? de los audios, que sentíamos que los vivíamos en ese momento, que vivíamos lo que vivía Ñu, que vivimos lo que esos lugares en que nos llevaba el texto de Ñu, de la segunda muerte, de la viuda, de todos estos textos tan hermosos que escribió la autora, que conoce de la lengua, que conoce de la cultura, que conoce de la cosmovisión, de de todo eso que nosotros vivimos día con día en nuestro vivir como pueblo otomí, como pueblo ñañú del Valle del Mezquital. ¿Qué retos se enfrentaron al realizar la traducción a la lengua ñañú? Yo creo que es el estilo de la escritora, esa manera de decir las cosas de manera metafórica, y en nuestra cultura pues todo ese escrito, pues cómo habla, lo entendemos desde nuestra lengua, desde nuestra cultura, pero también es un poco complicado de poder expresarlo abiertamente, aunque lo maneja muy bien de manera metafórica. Entonces, ¿cómo podíamos nosotros decirlo desde nuestra lengua? Eso fue también uno de los retos, y de adentrarnos pues a los personajes para entenderlo, interpretarlo y expresarlo de modo que se pueda entender cuando estamos hablando pues de nuestra lengua. Fue un gran reto, ¿no? Porque vimos que era un trabajo nuevo para nosotros, algo que no habíamos hecho. Habíamos hecho traducciones de otros tipos, como legales, de otras instituciones, pero no como tal un texto literario. Entonces fue un gran reto. Armamos el equipo de trabajo y nos sentamos a hacer la traducción, y fue muy interesante, ¿no? Hacer este trabajo. ¿Se sintieron identificados con algún relato o un personaje? Todo el escrito es muy bonito, pero al ver cómo es que este personaje Ñu, que es Dulce, desde su infancia pues empieza a rebelarse, a empoderarse, a decir voy a hacer lo que yo quiero hacer, lo que yo pienso hacer, a una desobediencia pues de su abuela, de las personas mayores, como cuando va al lugar de sembradío y no es permitido que la mujer permanezca ahí, y Ñu decide quedarse ahí. Todo eso es un empoderamiento de la mujer. Entonces reta pues a lo que es la autoridad de un hombre, a la autoridad misma de la cultura, porque desafía pues estas costumbres, y lo hace muy bien. Entonces es un personaje muy interesante. La escritora sabe manejar bien esto de manera metafórica y lo escribe muy bien. Es muy bonita pues. Ñu me llamó mucho la atención porque es una mujer apasionada, es una mujer que tiene mucho amor, es una mujer de entrega, es una mujer de lucha. Y creo que habemos muchas mujeres que somos así, que somos apasionadas, no solamente en esta parte, ¿no? de amar de la manera carnal, sino amar a veces nuestro trabajo, amar nuestros hijos, amar y ser apasionadas en lo que hacemos. Entonces me identifiqué mucho con ella, pero también me llamó mucho la atención Zida Ezan, porque ella decía que tenía un brillo, y que su brillo la hacía ser diferente, y que daba miedo ese brillo. Entonces la persona que estaba con ella le daba miedo ese brillo. Entonces muchas mujeres somos así, muchas mujeres nos temen por ese brillo, ¿no? A veces somos apartadas, o a veces somos señaladas, podríamos decir, por ese brillo, o por esa parte del machismo, lo podría ver de esta manera. Entonces, la autora conoce de la cultura, la vive, sabe mucho, ¿no? Conoce la cosmovisión. Entonces ella supo llevar, ¿no? escribir esto tan interesante, tan bonito, tan hermoso, que nos lleva, ¿no? a vivir
a vivir más que nada lo que ella escribe. Entonces, creo que los 5 textos son bien interesantes, pero pues Ñu es esa persona apasionada y me puedo identificar por esa pasión en lo que ella hace. ¿Por qué es relevante que los niños y jóvenes aprendan la lengua originaria de su comunidad? Primero es conocernos a nosotros mismos, en darnos ese valor. ¿Por qué? Porque la idea, pues, desde el pensamiento europeo, que es el español, nos empezaron a decir que no valíamos nada, ni siquiera éramos personas, no teníamos cultura, no teníamos ciencia, pero tenemos todo eso, somos una cultura milenaria, con una ciencia, un conocimiento, todo en diferentes ramas de la ciencia lo tenemos. Entonces, y lo vivimos, lo hacemos y lo vivimos. Entonces, el descubrir, en saber que valemos y que lo que hacemos, hablamos y vivimos, eso también es ciencia, pues nos empoderamos y podemos hablar con nuestra lengua y vivir nuestra cultura sin ninguna dificultad, sin dejar de aprender lo que son las otras culturas que también son muy valiosas. Pero entonces, cuando el niño o la niña, el joven, los jóvenes y las personas mayores le dan el valor a la lengua y a la cultura que sí valemos, que no es objeto de humillación, que no es objeto de desvalorizarnos como personas y como en ese conocimiento, entonces empezamos a entendernos y a resurgir o a posicionarnos ante cualquier cultura, ante cualquier lengua. Y entonces entendemos que valemos lo mismo como cualquier lengua, cualquier cultura. Cuando yo estoy enseñando lengua y cultura ñañú, en un principio, cuando yo estoy en el trabajo, pues digo, no, pues que aprendan ñañú y lo veo así como no no como llevarlo muy a fondo. Cuando yo conozco la lengua y cultura de mi propia lengua y mi propia cultura, la estudio y la entiendo, entonces ahora yo llevo a mi contexto escolar que también los niños aprendan desde la parte histórica, desde cosmogónica, de que ellos entiendan cómo es nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura va más allá de lo que ellos conocen. Entonces, a través de eso es que los niños pueden, valoran más su lengua, ¿no? Dicen, es una lengua que ya no se utiliza, sin embargo, ahora que yo les abro la mente a decir, ¿sabes qué? Nuestra lengua vale, nuestra lengua es mucho más que saberla escribir, nuestra lengua es mucho más que saberla hablar, es cuando generan los alumnos el interés de conocer más sobre su cultura y conocer más sobre su lengua, porque a través de que la conocen y de que saben que lo que están viviendo es parte de su cultura, entonces se interesan para poder, para querer hablar y poder, vivir su lengua y su cultura. Maestra Carmen y maestro Tiburcio, muchas gracias por esta entrevista. Hamadi, gracias. Cerraremos nuestro episodio con una recomendación de consulta de nuestro acervo. En esta ocasión deseamos recomendarles Los Caminos de lo Sagrado, una serie que forma parte de nuestro acervo videográfico, que fue producida por el Conaculta a través de la Unidad de Producciones Audiovisuales entre los años de 1989 y 1993. Está conformada por 17 programas que documentan fiestas y ritos tradicionales de México, que dan cuenta de la memoria colectiva de diversas comunidades indígenas, pero que también al mismo tiempo ratifican la pluralidad y riqueza de nuestras culturas originarias. La celebración de la Semana Santa Tarahumara, la Natividad de la Virgen en Tehuantepec, Oaxaca, el Carnaval de Tenejapa, Chiapas y el culto al Cristo Negro de Tetitlán, Veracruz, son algunas de las celebraciones que se reseñan a través de la propia voz de sus pobladores, en muchos casos en su propia lengua originaria. Bueno, mira, tu valdi hi pe pe te nakam, walu ra ko,
¿Qué petaje? Bueno, mire, porque te siam como la rama, el con ella no racho, ve como cerra, muy para aplicar, que más una rúa, mire, o cerra. Que está bueno, a bachina también, muy buena, mapa. Las danzas, los juegos rituales y la tradición oral son elementos constantes que podemos ver en estos programas, que resaltan el sincretismo cultural de nuestro país. Otro punto a destacar es que en la realización de esta serie se contó con la colaboración de destacados documentalistas, como Luis Lipone, Juan Francisco Rusti, Antonio Noyola y Rafael Rebollar, entre otros. Esta serie se encuentra disponible en la página web de la Biblioteca de las Artes, en la sección Biblioteca Digital. Los invitamos a consultar. Voces indígenas, paisaje sonoro de narraciones en lenguas originarias. Esta es una producción del Centro Nacional de las Artes. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.